Hola, bienvenidos al tema 6 del curso de Big Data de Imagina Formación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la búsqueda de patrones. Este tema va a ser un poco más técnico que los anteriores, en los que estábamos hablando sobre todo de temas conceptuales, estábamos hablando de herramientas, estábamos hablando de qué era el Big Data, qué era el Location Intelligence, qué era el Business Intelligence. En este caso nos vamos a centrar en los patrones y en qué consisten. Para ello vamos a empezar hablando un poco sobre pattern matching, es decir, vamos a entender qué es un patrón, qué es el pattern matching, qué es regex, que es una palabra que lo encontraréis a menudo, vosotros que os empezaréis a introducir en el mundo del Big Data. También vamos a entender para qué se utiliza estas expresiones, estos patterns o el pattern matching en Big Data, ¿de acuerdo? Y luego vamos a, por último, a centrarnos en otros conceptos o una pequeña introducción a lo que es el ML o Machine Learning. Estos conceptos serán más o menos avanzados, pero intentaremos simplificarlos como para que entendamos primero qué es el Machine Learning, algunos ejemplos actuales de uso a día de hoy y los tipos de algoritmos que tenemos. E incluso luego al final hablaremos de algunas de las herramientas que se utilizan en este ámbito. Cuando nosotros hablamos de Machine Learning, al final estamos hablando de potencia, estamos hablando de algo muy importante y que va a marcar el futuro, si no está marcando ya el presente. En la búsqueda de estos patrones dentro de conjuntos de datos, a las que se la conoce como pattern matching, es decir, cuando nosotros dentro de un conjunto de datos lo que estamos haciendo es buscar reiteraciones o repeticiones de un comportamiento concreto, lo que estamos haciendo es pattern matching. En eso es en lo que estamos centrándonos en este punto, ¿vale? Normalmente se hace utilizando software, ¿vale? Nosotros no vamos a encontrar un patrón, podemos encontrarlo manualmente, pero siempre nos vamos a apoyar en scripts de código que nos permitan encontrar estos patrones. Si obviamente ya estás iniciado en la programación, tú que estás viendo el vídeo, encontrarás con alguna facilidad los snippets de código que vamos a ver en muchos de los programas utilizados a diario. Es muy habitual, de acuerdo, que cualquier programador en cualquier momento se encuentre con la necesidad de utilizar patrones en el código que está desarrollando. Por ejemplo, si alguna vez has desarrollado un switch case, es decir, por ejemplo, un switch case, para aquellos que no hayan programado nunca, consiste en una consecuencia de condiciones que se pueden cumplir a partir de una premisa. Por ejemplo, en las líneas de código escritas en JavaScript que se ven en el snippet de código que se muestra en el vídeo. Tenéis un switch, ¿de acuerdo?, que indica que se va a establecer una comprobación sobre el valor de nombre. El primer caso sería, en caso de que el nombre sea igual a Pedro, entonces imprimimos por consola hola Pedro. En caso de que el nombre sea Juan, imprimimos por consola buenas Juan. En caso de que el nombre sea María, imprimimos por consola bienvenida María. Y por último, el por defecto, el default. Este es imprescindible dentro de cualquier switch y querría decir que si no ha entrado por ninguna de las opciones que le hemos marcado, ni Juan, ni Pedro, ni María, tendríamos que imprimir quién eres. Bien, aunque es un ejemplo muy básico, realmente el switch está utilizando un pattern matching, está buscando una coincidencia a partir del valor de la variable nombre. Es decir, nosotros hemos preestablecido que los valores de nombre pueden ser María, Pedro o Juan, y si no, será el por defecto. Es decir, hemos establecido un pattern matching. Otro ejemplo más claro, si cabe, puede ser el siguiente. Vamos a filtrar, por ejemplo, en JavaScript todo un listado de teléfonos en busca de aquellos que pertenecen a España. Obviamente, los que pertenecen a España deben empezar con 34 al principio. Bien, para aquellos que no hayan programado nunca, indicar que un const teléfono lo que está creando es una constante, una lista, ¿de acuerdo? En este caso, de teléfonos, ¿vale? Fijaos, el primero es 34, 6123, 45, 6, 7, 8 y así unos cuantos más. Bien, pues a continuación, en las siguientes líneas, tenemos let teléfonos esp, que básicamente sería
una lista de teléfonos que lo que se está nutriendo o se está guardando en la misma un filtrado de cada uno de los elementos de teléfonos, y lo que se está haciendo es separar lo que se llama el código y el número. A partir del espacio se hace un split. La primera parte, el 34, será el prefijo y después del espacio será el sufijo. Y por lo tanto lo que se hace es coger del array o de la lista generada llamada código y número, se coge la posición 0. En programación siempre todo empieza en 0, no empieza en 1, siempre es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, un array o una lista de 6 elementos empezará en 0 y terminará en 5. Eso es una particularidad de la programación y de la que cualquiera que haya programado obviamente ya lo conocerá. Aquellos que no, pues simplemente deciros que en ese if lo que se está haciendo se parece mucho, por ejemplo, a una función de Excel, en caso de que hayamos trabajado con Excel anteriormente, lo que se está haciendo es coger la posición 0 de nuestra lista, cuyo el 0 hace referencia en este caso al prefijo, y el sufijo estaría en la posición 1, ¿de acuerdo? Hay dos posiciones en la variable código y número, puesto que lo hemos separado por prefijo y sufijo a partir del espacio que había entre medias. Y lo que se hace es, en caso de que el elemento en la posición 0, es decir, el prefijo sea 34, querría decir que es España y por lo tanto devolvemos verdadero. Bien, aquí hemos establecido un patrón muy sencillo, es decir, hemos hecho un patrón en el cual nosotros establecemos que a partir de un dato concreto y filtrándolo de una determinada manera hemos conseguido averiguar si el elemento es España o no. Otros patrones podrían servir, por ejemplo, para identificar si tenemos un teléfono real o una tarjeta de crédito real o un DNI real. Por ejemplo, ya sabemos que la letra de un DNI viene predefinida por los números que conforman el DNI, por ejemplo. O si tuviésemos, por ejemplo, un email, podríamos saber si se trata de un email válido o no a partir del uso de un patrón que es tener una arroba, un texto, luego una arroba, luego otro texto y luego punto com, punto es o cualquier otra estructura, es decir, un punto. Obviamente, cualquier persona que desarrolle trabajará con este tipo de patrones, serán comunes, aunque nosotros podemos especificar nuestras propias expresiones regulares, que vamos a ver después, llamadas regex. Bien, en el ejemplo anterior que hemos visto y que se filtraban los datos del conjunto de teléfonos, básicamente lo que estaríamos haciendo es crear nuestro propio patrón. Ahora, un patrón digamos predefinido, incluso más avanzado, en el cual nosotros establecemos, por ejemplo, qué caracteres son válidos, si son mayúsculas o minúsculas, si es numérico, si sigue algún tipo de estructura o verificación concreta. Bien, eso se le llama regex o expresiones regulares. Cuando escuchéis la palabra expresión regular, pensad que es eso, un patrón predefinido que nos sirve para filtrar aquellos elementos que cumplan con esa estructura, saber si es verdadero o falso que cumplen con esa estructura. Básicamente nos permiten evaluar datos de tipo string. Cuando hablamos de string hablamos de cadenas de texto, es decir, texto, caracteres, que describen un patrón de búsqueda concreto. Su uso prácticamente es común en cualquier script de código, casi en cualquier programa, en cualquier aplicación web o en cualquier aplicación móvil, es decir, en cualquier aplicación de software, nos vamos a encontrar en algún momento una expresión regular, ¿de acuerdo? Y cada lenguaje tiene su forma de establecerlas. Bien, su lenguaje de programación. Si sabes cómo aplicar en un lenguaje, es bastante probable que sepas aplicarlo en otro lenguaje sin demasiado esfuerzo, ¿vale? Es decir, eso es una particularidad, porque las expresiones regulares son prácticamente iguales para todos. Hay algunas webs, ¿de acuerdo?, en las que podéis vosotros establecer vuestra expresión regular y en la propia expresión regular os destacará cuáles son los fragmentos de vuestro texto que cumplen con ese formato y así ir filtrándola. Tiene sus particularidades. Por ejemplo, regex tiene siempre la estructura, caracteres y luego vienen los mods. Los caracteres es el patrón que vamos a buscar y luego tenemos los mods, como podéis ver en la imagen. Los mods quieren decir modificadores, ¿vale? Modificadores de búsqueda que pueden aplicarse a la expresión. Por ejemplo, si quisiéramos buscar o crear una expresión regular que sirviera para buscar en todo un texto el carácter W, es decir, buscar las W de un texto, podríamos hacer lo siguiente, que se muestra.
regex igual a barra w barra g. Eso sería la forma de buscar, ¿de acuerdo? En JavaScript, por ejemplo, una expresión regular que nos permitiera identificar todas las W de un texto. Obviamente esto abre la puerta a muchos conceptos más avanzados, como puede ser búsqueda de textos, frases concretas o que contengan determinado contenido, etc. Por ejemplo, puede ser interesante banear o ocultar mensajes que tengan palabras ofensivas o que tengan contenido que no queremos que se muestre, o simplemente incluso destacar aquellas frases que sean positivas. Todo eso se hace a través de expresiones regulares. Bien, por ejemplo, ¿cuántas veces, lo vais a ver ahora aquí el bloque de código, cuántas veces aparece la palabra este en un texto? Tengamos un texto que dice este es mi texto de prueba en el que voy a querer cambiar diversas palabras por otras o simplemente buscando coinciden utilizando expresiones regulares y pattern matching. Eso es lo que dice el texto. Ahora, la expresión regular, regex, dice la palabra este y a continuación barra g. Lo que va a hacer es buscar en el global del texto, es decir, en el conjunto del texto concreto, la palabra este. El resultado obviamente será solo uno, que es la primera de todas las palabras del texto, que es este. Y tenemos la posibilidad a través de esa última línea, que es console.log, las coincidencias han sido texto.match, que quiere decir vamos a asegurarnos de que la expresión de regular se cumpla, es decir, que haya un match entre la expresión regular y nuestro texto, y luego .length para saber el número de coincidencias que ha habido, y obviamente solo será uno. Podríamos haber buscado otro tipo de palabra. Dentro de las barras del patrón, ¿de acuerdo? Podemos incluir varios caracteres especiales que van a influir en la forma en la que la expresión se entiende. Bien, estos caracteres pueden ser de 5 tipos. El primero pueden ser aserciones. El segundo pueden ser clases de caracteres. El tercero, grupos y rangos. El cuarto, cuantificadores. Y el quinto, escapes de propiedades Unicode, que básicamente es el formato en el que vamos a escribir. Nosotros podemos tener un Unicode que nos permite, por ejemplo, especificar determinados caracteres. Por ejemplo, el cirílico tiene su propio Unicode, el castellano tiene tilde señas, que también tienen, digamos, su propio formato de transformación de Unicode, ¿vale? Es decir, caracteres como mayúsculas, minúsculas, símbolos matemáticos, símbolos de puntuación, de acentuación, todo eso es Unicode. Bien, vamos a hablar sobre el primero de todos los caracteres, ¿de acuerdo? Que son las aserciones. Incluyen límites, es decir, indican el inicio y el fin de una línea, palabras u otros patrones. El segundo, las clases de caracteres van a permitirnos distinguir entre tipos de caracteres, la A, la B, la C, el 1, el 2. Los grupos y rangos. Los grupos y rangos indican grupos y rangos de caracteres de expresión, ¿vale? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Los cuantificadores indican el número de caracteres o expresiones que deben coincidir. Y el 5 son escapes, como decía, de propiedades Unicode que permiten distinguir según las propiedades de caracteres Unicode que hayamos establecido. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para entender cuál es la estructura de nuestras expresiones regulares. Como veis en el snippet de código, tenemos un texto que es el mismo texto de prueba, pero ahora la expresión regular es barra, interrogación, menor que igual, texto, paréntesis, punto asterisco, y luego tenemos ahí esa interrogación igual a en barra s. El resultado, en este caso, será este es mi texto modificado en el que. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es imprimir o reemplazar, ¿de acuerdo?, las expresiones regulares de la palabra que está inmediatamente después de texto, ¿de acuerdo? Y el fragmento de prueba se está cambiando por la palabra modificado, como podéis ver en la última línea. También podemos ver, esto sería, digamos, un resumen de reemplazar a partir de una expresión regular las coincidencias de las palabras texto por modificado, básicamente. Entonces, a partir de ahora, texto va a pasar a tener la palabra modificado en su
en cambio, ¿vale? Y se está utilizando la expresión regular. Ahora, por ejemplo, el siguiente snippet de código. ¿Cuántas veces aparece el carácter punto en el texto? Podría ser interesante. Pues a partir de la expresión regular que veis ahí, ¿de acuerdo? Las barras y las barras invertidas con el punto y el barra G, estaríamos analizando toda la estructura del texto en búsqueda del punto. En nuestro texto solo tenemos un último punto que es después de matching o de pattern matching, que lo tenéis ahí, entonces por lo tanto nos saldrá un solo valor. Si tuviésemos más puntos nos saldrían más valores. ¿A partir de cómo? A partir de match, regex y length, es decir, la longitud de la coincidencia que existe entre texto y nuestro match de nuestra expresión regular. Bien, ahora, ¿cuántas palabras hay en el texto? Nosotros podemos contar el número de palabras. Poniendo barra y W, nosotros podemos contar las coincidencias de, en este caso, de words, no de palabras, no, de palabras, pero en inglés, que es la W, que son words, no de letras, ¿de acuerdo? Habría una expresión regular específica para las letras, pero en este caso son palabras. Y el resultado serían 148 palabras. Si sumamos el número de palabras que hay en el texto, nos debería salir 148. Entonces, a partir de una expresión regular, lo que queremos decir con esto no es que aprendáis a programarlas, pero sí que os quedéis con el concepto de que a partir de expresiones regulares, expresiones regex, nosotros podemos hacer tratamiento de los datos textuales, de los textos, búsqueda de coincidencias, por ejemplo, en formato de email, búsqueda de palabras que empiecen con A, búsqueda de palabras que contengan la palabra, por ejemplo, bueno, búsqueda de caracteres extraños y sustituirlos por otros. Todo eso se utiliza a menudo en el mundo de la programación y también se utiliza, por lo tanto, en el mundo de la transformación de los datos de Big Data. Entonces, ahora bien, conociendo un poco en qué consisten los patrones, aunque no sepamos todavía desarrollarlos, sobre todo si no sabéis programar, pero no es el objetivo de esta clase que aprendáis a programar, sí, por lo menos que sepáis que existen, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hacer búsquedas de patrones, ¿de acuerdo? A partir del pattern matching y habilitarlo o cómo influye de alguna manera en nuestro Big Data, en nuestro tratamiento de datos. Cogiendo uno de los ejemplos de algunos temas anteriores, si tenemos una cadena de tiendas en la que recogemos la información de los clientes, por ejemplo, cogemos la edad, cogemos el género, cogemos la tienda a la que han ido a comprar, ¿de acuerdo? Esa tienda que estuvimos comentando sobre un pequeño dashboard montado en Power BI. Nosotros, aunque tuviésemos miles y miles de datos de esta información, al final solo es cuestión de utilizar las herramientas adecuadas y con algo de tiempo se pueden encontrar determinados patrones deseados y se pueden representar todos esos datos. Es decir, de un modo que se obtenga información relevante para el negocio a partir de una serie de patrones, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los ejemplos más claros de pattern matching en los últimos años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es el que utilizan los motores de búsqueda. Bien, ya sea Google, ya sea Yahoo, ya sea Bing, etcétera, los motores de búsquedas en aplicaciones o incluso simplemente los motores de búsqueda que utilizamos en nuestras redes sociales como Twitter, como Instagram, que nos buscan por ejemplo por hashtags, nos buscan por contenido que estamos mencionando, con las arrobas, etcétera. Lo que estamos utilizando por detrás es un pattern matching que tienen dentro de sus motores de búsqueda. Entonces, hay uno concreto además también que existe llamado Elasticsearch. Es una de las herramientas que os recomiendo que echéis un ojo, puesto que es una herramienta de creación de motores de búsqueda internos para empresas muy potente, que además a través de Kibana y otras herramientas nos permite tener un entorno de búsqueda privado y personalizado para nuestros contenidos. Bien, estos son, al final, son tanto Google como puede ser, ya digo, Elasticsearch, como puede ser el buscador de Twitter, todos por detrás lo que están haciendo es utilizar un pattern matching sobre una cantidad ingente de datos, ¿vale? En la imagen tenéis un ejemplo de búsqueda, ¿de acuerdo? En el cual nosotros estamos buscando, por ejemplo, email marketing. Eso automáticamente nos va a desplegar, porque lo que estamos haciendo es fijar el pattern matching dentro de nuestro buscador y automáticamente nos va a sacar 1, 2, 3 o 4 opciones que coinciden, es decir, su pattern coincide con el contenido que estamos analizando. Entonces, Email Marketing Analysis coincide, Email Marketing Opportunities obviamente también coincide, o también Email Marketing PDFs
o PDFs o Email Marketing Campaigns in December. Bien, esos son lo que está ocurriendo realmente es que el motor de búsqueda de Elasticsearch, en este caso, está buscando un patrón que coincida a partir de sus elementos y te está mostrando las opciones, como veis en la imagen. Elasticsearch, de acuerdo, digamos en concreto y con el que quiero que nos quedemos hoy, es un motor de análisis distribuido y de código abierto, desarrollado en un lenguaje llamado Java y que nos permite consultar y filtrar entre todos los datos de fuentes que tengamos asociados, ya sean numéricos, ya sean geoespaciales, ya sean textuales, ya sean estructurados, semiestructurados o desestructurados, como vimos en los primeros temas. Este Elasticsearch nos va a permitir hacer búsquedas sobre todos los conjuntos de datos. Al final, una búsqueda consiste básicamente en localizar todas las coincidencias que tenemos de un contenido dentro de una fuente de datos conjunta. Lo que vamos a hacer es agruparlas por grado de coincidencia y otros valores que se pueden especificar de manera, digamos, explícita dentro de la propia consulta. Por ejemplo, si en Google nosotros ponemos las comillas literales en el buscador, lo que estamos haciendo es buscar el contenido literal. Existen otras técnicas dentro del motor de búsqueda que te permiten especificar el pattern matching que quieres asociar y por lo tanto lo que estaríamos haciendo es personalizar nuestra búsqueda. Por ejemplo, podríamos buscar los documentos que contengan la palabra tecnología, pero bueno, pueden agruparse, por ejemplo, por fecha de creación o por última modificación. Y de esta manera encontraríamos todos los elementos agrupados por tecnología y además por fecha de modificación. O simplemente también podría ser por el interés o contexto del usuario. Por ejemplo, si es que se utilizan, por ejemplo, algoritmos de tipo Machine Learning, podríamos llegar a eso. Al final, lo que estaríamos haciendo, de acuerdo, siempre con Pattern Matching es definir una estructura y ver dónde se repite. ¿Vale? Entonces, la búsqueda de patrones consiste en eso. Hemos hablado, por lo tanto, de formas de trabajar con grandes cantidades de datos con un objetivo muy claro. Uno, buscar los patrones dentro de nuestro conjunto de datos. Ese es uno de los objetivos principales dentro del Big Data, ¿vale? Aunque, sin embargo, ¿qué hacemos si trabajamos con cantidades enormes de información y no sabemos ni qué es lo que estamos buscando? Es decir, ¿qué ocurre? Porque no se nos va a ocurrir qué buscar. Y entonces ahí es donde entran lo que son los algoritmos de aprendizaje, ¿vale? Y aquí es donde abrimos la puerta al reconocimiento de patrones y al concepto de Machine Learning. Bien, pasamos por lo tanto a hablar de Machine Learning. Una vez hemos hablado de Pattern Matching, de búsqueda de patrones y cómo los sistemas de búsquedas de las aplicaciones utilizan internamente ese Pattern Matching, vamos a hablar de un concepto muy avanzado que intentaremos simplificar con el objetivo de que al final de esta sesión tengamos el conocimiento suficiente como para entender qué es el Machine Learning. Bien, el Machine Learning no es más que una rama dentro del campo de inteligencia artificial. Dentro de la IA, dentro de la inteligencia artificial, tenemos el campo Machine Learning. Concretamente, está creciendo muchísimo gracias a la facilidad de recopilar datos, de almacenarlos y que estamos viviendo a día de hoy. Como comentábamos antes, ahora tener 1 tera, 2 teras en un dispositivo o en un disco externo es relativamente sencillo y más si estamos en la nube. Por lo tanto, el auge de las tecnologías de Big Data han dado un impulso muy grande al Machine Learning. Consiste en, básicamente se trata de una ciencia que aporta toda una serie de algoritmos que buscan el aprendizaje automático. Es decir, nosotros desarrollaremos un algoritmo quiere decir una secuencia de ejecuciones y una serie de tratamiento de los datos que se repite y que va a ser entrenada a partir de un conjunto de datos de prueba. A partir de ese conjunto de datos de prueba le estaremos diciendo a nuestra herramienta, a nuestro algoritmo de Machine Learning qué buscamos y así también poder realizar incluso predicciones. Bien, el objetivo, por lo tanto, es dotar a un software, a un programa, de la capacidad de aprender sin la necesidad de que programemos nosotros. Esto, digamos, a alguien totalmente neófito le puede sonar a chino, pero es algo que está a día de hoy muy
muy arraigado en las empresas más punteras, obviamente, del mundo, y también se está empezando a arraigar incluso también en empresas más pequeñas. Por lo tanto, hay que por lo menos entender qué es y ya luego veremos cómo se puede llegar a implementar. Un ejemplo muy claro, ¿vale?, por poner un caso de uso particular de Machine Learning, es el algoritmo de YouTube. El algoritmo de YouTube, del cual todos los usuarios de YouTube y creadores de contenido de YouTube en algún momento se han quejado o se han alegrado, es básicamente porque el algoritmo lo que va a hacer es recomendar vídeos. Va a recomendarte vídeos a partir de los vídeos que hayas visto anteriormente o que hayan visto los usuarios a los que estás acostumbrado a seguir o que sean de temática similar. Esto, al final, es que nosotros hemos indicado en algún momento, recomiéndame vídeos de X tema, y entonces el algoritmo de YouTube está trabajando para ofrecernos variaciones de vídeos que cree que podemos querer ver. Es decir, estamos manteniendo al usuario todo el rato enganchado a nuestra aplicación web, en este caso la de YouTube. Bien, es importante que entendamos, ¿de acuerdo?, y que entendáis que Machine Learning lo que hace es aplicar un reconocimiento de patrones, ¿vale? Es decir, por eso está el nexo en este tema. Esto quiere decir que no es lo mismo, ¿vale?, que la búsqueda. La búsqueda de patrones es cuando buscamos contenido que ya se aplica a patrones. Aquí tenemos que reconocerlos. No los conocemos previamente, sino que hay que reconocerlos a partir de los datos. Por lo tanto, mientras que la búsqueda de patrones se centra en buscar datos específicos e iguales entre sí, que coexistan con un patrón concreto, el reconocimiento de patrones consiste en buscar a partir de unos datos, encontrar relaciones para poder agruparlos o sacar un patrón concreto. Es decir, de unos datos totalmente desestructurados o no estructurados, encontrar relaciones para poder nosotros entenderlo con mayor facilidad. Por poneros un ejemplo, también tenemos a Netflix. Si nosotros puntuamos de forma positiva una película de una categoría concreta, internamente Netflix tiene un algoritmo escrito, por ejemplo, en Python o en algún lenguaje, que lo que hará es puntuar aquellas otras películas que nos permitan a nosotros saber que nos van a gustar. Es decir, el algoritmo de YouTube o el algoritmo de Netflix lo que está haciendo por debajo es implementar un mecanismo de recomendaciones basado en Machine Learning. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es uno de los tipos o uno de los grupos en los que se clasifica el Machine Learning, ¿de acuerdo? Machine Learning por defecto se clasifica generalmente en dos grupos. El primero de ellos, y el más importante, o uno de los más importantes, es o el más tradicional o el comúnmente conocido por prácticamente cualquier persona que se meta por primera vez en el mundo de Machine Learning, es el aprendizaje supervisado. Lo que se hace es que con estos algoritmos se dispone un grupo de referencia para entender los nuevos datos con los que se vaya a trabajar. Por lo que se hace es que a los algoritmos que tenemos se les alimenta o se les entrena, ¿vale? Se les entrena con un conjunto que nosotros sepamos que es de buena calidad, un buen conjunto de datos de entrenamiento para conseguir el nivel de acierto que se necesita. Es decir, aquí lo que hacemos es puntuar de 0 a 100 el acierto y entonces lo que hay que ir es ajustando el algoritmo para que las predicciones sean lo más acertadas posibles. Es decir, si yo veo la película A y mi compañero ve la película B y a mí me gusta la película A y a él le gusta la película B, es altamente probable que si son de la misma categoría, por ejemplo, o del mismo año o del mismo director, a ambos nos guste una película del mismo director y de la misma categoría. Es decir, el algoritmo nos recomendará a ambos la película. Además, es altamente probable que dado que somos amigos y tenemos los gustos similares, las películas que le gusten a mi amigo me gustarán a mí y por lo tanto las que me gusten a mí le gustarán a mi amigo. Por lo tanto, las recomendaciones se cruzarán y las que le hayan gustado a mi amigo serán recomendadas al usuario a mí en este caso, y las que me hayan gustado a mí serán recomendados al otro usuario. Eso se hace a través de un algoritmo y ese algoritmo necesita unos datos de entrenamiento como el que estoy explicando ahora de forma teórica. Es decir, se va a volcar un conjunto de datos lo más grande posible
para que este algoritmo se entrene. Entonces lo que se hace es, a partir de un conjunto de datos grande, se destina una serie de bloques de elementos a entrenar el algoritmo y el otro a probarlo y comprobar si se tienen los resultados esperados. Bien, como digo, este sería el ejemplo que utiliza Netflix, como utiliza HBO, como utiliza Filmin, como utiliza YouTube, como puede utilizar Airbnb, como puede utilizar cualquier plataforma que se nos pueda ocurrir, como utiliza LinkedIn internamente para recomendarnos personas, etc. Es decir, antes de que estos algoritmos obviamente llegasen a la vida real, por ejemplo el de YouTube, antes de ser, digamos, lanzado a la comunidad, lo que se hizo es probar, ¿de acuerdo?, varias veces hasta que obviamente empezó a recomendar vídeos que realmente interesaban a los usuarios. Entonces lo que se hacía era coger un conjunto de usuarios concretos y recomendarles vídeos. A partir de las reacciones, ¿no?, de estos usuarios, pues se fue perfilando o reajustando el algoritmo. Bien, este testing le permitió que a día de hoy el algoritmo de YouTube nos recomiende vídeos a partir de los vídeos que hayamos visto anteriormente, o que aquellos vídeos que hemos puntuado positivamente y otros usuarios han puntuado positivamente y que tienen algún tipo de relación que interpretan ellos internamente, será lo que tengan que recomendar al resto. Bien, es por ello por lo que cuando entramos en el feed de YouTube la primera vez, es decir, en la página principal, siempre tenemos los vídeos destacados, los vídeos recomendados según nuestro perfil. Es más, también, por ejemplo, si vamos a Twitter y nos vamos a búsqueda, podemos explorar, pero tendremos recomendado para ti y luego ya destacados, etcétera, etcétera, por temáticas. Pero hay un bloque que es concreto, recomendado para ti, y ahí es donde encontraréis por ejemplo, personas con gustos similares, personas que hablan de contenido similar, si hablan de cine, si hablan de fútbol, si hablan de política, siempre entraremos en ese ámbito, y lo que hará es que estemos más tiempo dentro de la aplicación, puesto que el interés que nos suscita navegar y pinchar, es decir, el link building interno de la aplicación, se incrementa, y por lo tanto el tiempo de estancia del usuario dentro de la web mejora, y por lo tanto la probabilidad de que su usuario consuma publicidad, o la probabilidad de que su usuario pueda llegar a comprar un producto será incrementada de forma exponencial. Algunos algoritmos de aprendizaje supervisado serían los que vamos a comentar ahora. Vamos a comentar 4 de ellos. Regresión lineal, que es digamos una representación de regresión lineal entre el conjunto de datos. La regresión logística, las redes neuronales que tan de moda están ahora, y los SVMs. En la imagen que se muestra, se estaría mostrando un ejemplo de esquema sobre redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente quedaros con que existen regresión lineal, regresión logística, redes neuronales, SVMs. Esos serían los algoritmos de aprendizaje actuales que se emplean con mayor asiduidad. Concretamente, el de regresión lineal es muy común y es muy fácil de implementar por aquellas personas que hayan programado un poco. Por ejemplo, en Python existen librerías específicas, o por ejemplo en Scala con Spark es relativamente sencillo leer un conjunto de datos, entrenarlo con un conjunto de datos y proyectarle una regresión lineal a los datos y sacar consecuencias de los mismos. Es decir, es relativamente sencillo. Bien, obviamente necesitas tener conocimientos de programación, eso es inevitable. Otro de los puntos importantes, o otro de los que tenemos que hablar, es el segundo grupo de algoritmos de, en este caso, Machine Learning. Se trata del aprendizaje no supervisado. Este tipo de algoritmos, en cambio, se parte ya de unos datos iniciales, sin ningún tipo de datos o grupo de datos de prueba o de entrenamiento. Es decir, aparte de los datos iniciales, no hay un conjunto de datos de prueba de entrenamiento que nos pueda servir para validar si el algoritmo está prediciendo correctamente, ¿vale? Entonces, uno de los mayores problemas de los algoritmos de no apoyados, en este caso no supervisados, es que no tenemos ese conjunto de datos, y por lo tanto el modelo de datos que surge puede ocurrir que no se ajuste tan bien, ¿vale? Entonces, siempre se tiende a modelos o algoritmos supervisados, ¿vale? Esto no quiere decir que no se utilicen los no supervisados. Cuanto mayor sea el número de datos en un no supervisado,
obviamente más refinada y más compleja tiene que ser la estructura que se vaya a crear, ¿vale? Y obviamente exponencialmente mayor cantidad de dificultades vamos a tener a la hora de entrenar el algoritmo o comprobar su validez, ¿vale? Es decir, no tenemos un conjunto de datos original, sino que a partir de simplemente datos que se van metiendo vamos evaluando, ¿vale? Y entrenando el modelo realmente. Pero no partimos ya de un conjunto de datos que se particiona en datos originales que vamos a entrenar y datos para supervisar, es decir, comprobar que estos no, esto directamente es el bulk de datos, se les da y ya veremos qué obtenemos. En gran parte, muchas veces el éxito o el fracaso de este tipo de algoritmos va a venir o vendrá afectado por el tipo de máquina que ejecute el algoritmo, ¿vale? Estos son algunos casos, bueno, estos son el caso al final de algoritmos de búsqueda de patrones, como puede ser, yo que sé, el análisis del genoma humano, por ejemplo, en búsqueda de información relevante. Nosotros no tenemos un conjunto de datos original mejor que proporcionar para entrenar, sino que directamente no vamos a supervisarlo y le vamos a dejar trabajar y que el machine learning, digamos el propio software, el propio algoritmo, genere una estructura concreta para predecir los valores. Existen tres que son los más relevantes, porque nos suenen por encima. Uno, el K-means o la K-medias, ¿de acuerdo? El otro es el PCA, ¿de acuerdo? Y el tercero es el detector de anomalías o detección de anomalías. Como podéis ver en la imagen, ¿de acuerdo? Podemos detectar una anomalía como aquel valor que se sale dentro de un tiempo fuera de la media. Entonces nosotros podemos establecer algoritmos no supervisados de detección de anomalías que nos permitan rápidamente detectar de un conjunto de datos cuando algo se salga de la norma, ¿de acuerdo? Como estamos diciendo, el Machine Learning es una tecnología actualmente muy extendida y se está convirtiendo en algo muy popular y que está generando muchísimos puestos de trabajo a día de hoy. En los últimos años y con vistas al futuro, cada vez va a crecer más, ¿vale? Es decir, no es de extrañar que existan muchísimos conjuntos o librerías, frameworks, lenguajes que estén implementados con el objetivo de alcanzar software o algoritmos de Machine Learning. Entonces existen muchísimas herramientas. Muchas de estas herramientas, ¿de acuerdo?, están integradas ya en algunas de las plataformas de Big Data que podemos llegar a utilizar. Las más populares, por ejemplo, Power BI ya tiene algunas de ellas. Por ejemplo, en Power BI nosotros podemos hacer preguntas sobre los datos. Internamente está utilizando Pattern Matching y Machine Learning. Podemos también integrar scripts en Python y utilizar librerías de Machine Learning, ¿vale? Es decir, resulta más o menos cómodo si utilizamos herramientas concretas de Big Data, puesto que ya las integran, aunque no es necesario utilizar, en este caso, este tipo de herramientas para llegar a Machine Learning. Nosotros podríamos ejecutar scripts en R o en Python o en Scala con Spark que nos permitieran elaborar modelos de Machine Learning igual de correctos o mejores incluso que los que vienen ya integrados en estas herramientas de Big Data, ¿vale? Si le echamos un ojo al cuadrante mágico de Gartner, como hicimos en su momento con las herramientas de visualización de Big Data, podréis ver que existen 6 empresas concretas que son líderes y que aportan las mejores soluciones. Tenemos a Alteryx, tenemos Databricks, tenemos SAS, tenemos MathWorks, tenemos típico software y también tenemos Dataku. En este caso, por ejemplo, Microsoft se encuentra un poquito más por debajo, aunque todavía en una buena posición. Quedaos con esos 6 nombres, puesto que si en algún momento necesitáis o requerís de alguna de las herramientas de Data Science y Machine Learning, tendréis que acceder a estos elementos. Si os fijáis también tenemos abajo a la izquierda Anaconda, que es una de las herramientas más utilizadas y empleadas en el mundo de la estadística en Python, ¿de acuerdo? Existen mucho mejores que estas. Bien, esto, para hacer un resumen, antes de terminar, hemos hablado de patrones de diseño, patrones, expresiones regulares, es decir, buscar patrones dentro de textos, y también hemos hablado de Machine Learning. Son dos conceptos esenciales
dentro del Big Data, puesto que necesitamos transformar y entender nuestro conjunto de datos y estas herramientas nos pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones. Uno, para saber qué patrones tenemos y el otro, encontrar aquellos patrones que no conocemos. Es decir, el Machine Learning nos va a ayudar a encontrar patrones desconocidos por nuestra parte de forma previa. Bien, a partir de las herramientas Power BI, Tableau, etcétera, y otras que hemos visto en el cuadrante de Gartner, podréis encontrar la forma ideal de establecer modelos de Machine Learning que os puedan ayudar. Obviamente, estos son términos digamos, técnicos que podríamos profundizar y estar hablando semanas sobre ellos, ¿de acuerdo? Sobre todo redes neuronales y Machine Learning podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero sí que me interesa que los conceptos hayan quedado claros, puesto que al final, por debajo, cualquier herramienta que utilicemos de Big Data podrá utilizar Machine Learning y otros algoritmos para ayudarnos al tratamiento de los datos. Bien, dicho esto, esto ha sido el tema 6, búsqueda de patrones y Machine Learning del curso de Big Data de Imagina Formación. Nos vemos en el siguiente tema.